Bueno, bienvenidos nuevamente. En esta ocasión vamos a dar inicio a nuestra próxima conferencia. El magíster Gabriel Blanco disertará sobre energías renovables, cambio climático y sustentabilidad. El magíster Blanco es profesor investigador de la Facultad de Ingeniería de la UNICEN en temas de energía y sostenibilidad, con extensa trayectoria en estas temáticas que incluyen docencia en diferentes universidades, publicaciones y conferencias, trabajos con organismos nacionales e internacionales como funcionario y desde 2010 hasta el presente como autor coordinador de los informes del IPCC. Los dejamos con Gabriel. Y luego de la presentación daremos un espacio, como venimos haciendo, para preguntas y comentarios. Muchas gracias, Gabriel, por estar aquí y por dar esta conferencia para el segundo CIAE. Bueno, gracias Verónica, gracias a todos los organizadores por la invitación, un gusto estar acá y gracias por acercarse viernes a la tarde. Así que, bueno, la idea era contarles un poco de qué se trataba esta charla, que trataremos de hacerla sintética para que después ojalá se dé un espacio de intercambio. Y la idea que habíamos hablado cuando me invitaron a participar era hablar de la tecnología, pero en otro contexto y desde otro lugar. Así que vamos a tratar de hacer eso, ¿no? Ahí le pusimos el rol de la tecnología en la crisis climática, pero un poco más allá también. Así que, si les parece, vamos con esto. Hacemos una recorrida de los temas, primero empezando por la propia crisis climática, que todos seguramente conocen, pero siempre está bueno recordar algunas de los aspectos de esa crisis, para después meternos, sí, en cuestiones más tecnológicas, si se quiere, como dije, por ahí desde otro lugar. Crisis climática que todos conocemos, sabemos lo que pasó, los gases de efecto invernadero y lo que está pasando, acumulándose, reteniendo energía dentro de nuestro planeta. Todos sabemos esta historia. El resultado es ese calentamiento global, ese aumento de la temperatura media global del planeta, que se da absolutamente, como ven ahí, en todos y cada uno de los puntos de la geografía de nuestro planeta, ¿no? Ya estamos llegando a ese incremento de temperatura del 1,5. ¿Les suena eso, que es un aumento de temperatura media global que se establece como una especie de hasta acá, hasta ese 1,5, digo, respecto de temperaturas que había antes del inicio de esa revolución industrial de principios del siglo XIX, ¿no? Y entonces ese 1,5 se toma ahí como una referencia para decir, miren, cuidado, porque ya venimos viendo lo que venimos viendo, y el 1,5 es como que marca una situación. No es que va a pasar nada a partir de que pasemos del 1,5, pero bueno, es la referencia que se toma de ya peligro, ¿no? Las luces amarillas se empiezan a poner rojas cuando seguramente lleguemos ahí. Así que, pero estamos cerca, ¿no? Estamos en 1,3, 1,3 y 1,4, así que ahí estamos. Como decíamos y como saben seguramente, tiene que ver con esas emisiones que ahí mostramos, vienen creciendo y no paran de crecer, las emisiones de gases de efecto invernadero, en particular el dióxido de carbono, que se lleva las 2/3 partes del problema, tal vez un poquito más, del calentamiento global debido a ese gas de efecto invernadero, que tiene dos orígenes, todos también lo sabemos. El principal, número uno, el uso y la combustión de los distintos combustibles fósiles, ¿no? Del carbón mineral, petróleo, todos sus derivados, y gas, y ahí vamos. Ahí aparece la línea negra. Y abajo, acompañando las emisiones de dióxido de carbono de otras actividades vinculadas con los usos del suelo, o los malos usos del suelo, si quieren ustedes, y fundamentalmente que tiene que ver con la deforestación de bosques nativos, que generan de distinta manera también emisiones de gases de efecto invernadero. Así que esas emisiones, que como veíamos no paran de crecer, generan concentración, no sé por dónde está, ahí,
una concentración creciente de ese dióxido de carbono en la atmósfera, ahí está creciendo, estamos en casi 420 partes por millón, si el número les dice algo, de dióxido de carbono en la atmósfera, y ahí la curva, de nuevo, no para de crecer. Es interesante estar mirando como la forma de esas curvas crecientes, porque vamos a hablar de eso después, e incluso hasta el final vamos a estar hablando de la forma de esas curvas así exponencialmente crecientes. Esa concentración, dijimos, genera el calentamiento global, el aumento de la temperatura media, que ahí se ve también registrado. Ahí creo que hay una marquita casi, ahí está la temperatura y ahí están los tiempos, ¿no? Los años. Así que ahí vemos ese crecimiento y la proyección que se ve ahí está apuntando que llegamos al 1,5 bastante pronto, ¿no? En unos años está previsto llegar ahí. Y de hecho, nada, no quiero alarmarlos, pero se está acelerando un poco, más que lo que muestra este gráfico, ¿no? Esta curva se está acelerando, en lugar de estar yendo así, se está acelerando un poquito más, porque hay cantidad de algunos efectos, seguramente algunos de ustedes habrá escuchado, algunos efectos que realimentan, ¿no? el fenómeno del calentamiento global, ¿no? Que algunos se tenían en cuenta, pero no están ocurriendo en una magnitud mayor a la que se había pensado en algún momento. Habrán escuchado el derretimiento del hielo en el Polo Norte, por ejemplo, ¿no? que estos hielos que estaban ahora no están, entonces la radiación solar cae directamente en el mar, entonces eso retiene energía térmica entonces en el planeta, los gases que se liberan cuando se derrite el permafrost de la Siberia, bueno, y algunas otras cosas que aceleran el proceso, ¿no? Por supuesto, se puede estimar cómo deberían ser de acá en más esas emisiones de gases de efecto invernadero para no superar ese umbral, llamémosle, no sé si decir límite, ese 1,5, ¿no? Entonces, hay muchos trabajos sobre esto que muestran que las emisiones deberían tener seguir una trayectoria, un sendero como el que está marcado ahí, ¿no? Donde lo más notable es que para mediados de siglo, o sea, de acá a unos 25 años, esas emisiones, las emisiones netas, ¿no? Lo que se llama emisiones netas, considerando lo que se emite y lo que se absorbe, deberían estar en cero ahí, ¿no? Ahí aparece. Así que estas son distintas trayectorias, hay distintos modelos para hacer esto, ya, seguramente conocen muchos de ellos, pero lo cierto es que estamos acá subiendo, como veíamos en la imagen anterior, pero bueno, lo cierto es que deberíamos ir para ese lado si queremos tener cierto control de lo que pasa y no pasarnos de ese 1,5. Así que ahí estamos, ¿no? Eso es lo que debería ser. Y lo que seguramente también habrán escuchado es que las discusiones de cómo pasar de esas curvas que van subiendo, que veíamos antes, a esta última que va bajando, ¿cómo se pasa, cómo se transiciona de una a otra? Bueno, ahí es donde aparecen la discusión sobre la tecnología, la innovación y las nuevas tecnologías como la solución, ¿no? Entonces, las discusiones giran cuando uno está atento a lo que pasa, por ejemplo, ahora que está la COP30 en Brasil, que se está desarrollando ahora. Las discusiones son, por supuesto, quién va a hacer esfuerzos, quién financia, bueno, un montón de negociaciones políticas, económicas, pero en el fondo está las tecnologías como subyacentes, las tecnologías como las que nos van a traer las soluciones y nos van a cerrar la brecha, ¿no? Se habla mucho en esos términos. Cerrar la brecha entre esas curvas que van para arriba y la que veíamos recién que va para abajo. Entonces, habrán visto 1000 veces gráficas de este tipo, ¿no? Gráficas donde se ve ahí estas emisiones crecientes y después un montón de acciones de tipo tecnológicas que nos llevan a esas emisiones hacia abajo, hacia un lugar, un destino buscado, ¿no? Estas gráficas aparecen una y otra vez y lo que uno empieza a ver es que aparecen nuevos estudios y siempre las gráficas son las mismas. Nada más que se empieza unos años más adelante, pero la gráfica es la misma. Venimos creciendo, pero las tecnologías nos van a llevar al punto deseado.
¿no? A ese destino deseado. Y una y otra vez nos encontramos con que, entonces uno empieza a decir, pero uno empieza a preguntarse ahí, ¿qué está pasando? Porque uno revisa estas gráficas de hace 20 años, tienen esta forma. Revisan gráficas de ahora, como esta, que tiene un par de años ya, pero tienen esta forma, ¿no? Y ahí hay distintas tecnologías, entonces vamos a ir con la eficiencia energética, y vamos a ir con las energías renovables, y vamos a ir con la electrificación y los biocombustibles, una cantidad de soluciones tecnológicas que nos propone ese destino feliz, ¿no? Otras acá, estas también parte de hace poquitos años, ¿no? Entonces, de nuevo, vamos para allá, pero gracias a los paquetes tecnológicos en distintas áreas, ¿no? En el área industrial, en el área energética, en el área del agro, ¿no? De la agroindustria. Entonces, todos paquetes tecnológicos que nos van a llevar, de nuevo, de este destino al cual estamos apuntando, al destino buscado. Y ahí uno empieza a preguntarse qué está pasando, porque de nuevo, les digo, se repiten estas gráficas, pero nunca la línea esta, en realidad, nunca empieza a bajar. ¿Qué pasa ahí? Algo está pasando ahí. Veamos si lo podemos plantear. Entonces, acá, si uno ve la evolución de los recursos energéticos en los últimos 30, 35 años, ve que ahí aparecen, allá, a ver si lo puedo, ahí, si aparecen ahí energías renovables y demás, una fracción todavía menor a los grandes recursos energéticos causantes, como ya dijimos, del cambio climático, gas, petróleo, carbón, ¿no? Que son ahí los tres grandes que aparecen ahí. Pero bueno, se van incorporando estas energías renovables y demás, pero las emisiones siguen creciendo. Entonces hay algo ahí que es para preguntarse. Como este era un congreso o unas jornadas donde se hablaba de inteligencia artificial, a mí se me ocurrió también traer un poco algo de esto. Entonces, decir, la inteligencia artificial como herramienta de la mitigación. En la jerga del mundo del cambio climático y demás, mitigación se le dice a la reducción de estas emisiones de gases de efecto invernadero o evitar que se generen las emisiones. A eso se le dice mitigación, digo, por las dudas, ¿no? Que es eso que está ahí. Y por supuesto que el potencial de la inteligencia artificial, el potencial o el presente de la inteligencia artificial es gigantesco. Ahí tienen, no voy a leer yo esto, pero un paquete de cuestiones en las cuales la inteligencia artificial podría tener un rol relevante, vinculado a todo lo que tenga que ver con la producción y el consumo de energía, ¿no? Más eficiente las redes, la producción, detectar el consumo, bueno, etcétera, etcétera. De nuevo, no voy a leer todo eso, pero solamente para, nada, un universo de cuestiones, de nuevo, en donde la inteligencia artificial podría tener un rol importante. Todo lo que tiene que ver con el mundo del transporte, la optimización, la logística, etcétera. No les voy a decir a ustedes, ¿no? que son los que conocen del tema. En agricultura y de usos de la tierra, etcétera, ¿no? Todo lo que tiene para aportar ahí la inteligencia artificial. En el sector industrial, ni les digo, ahí solo he mencionado un par de cosas, ¿no? Y hasta en el sector de lo que es la gestión de los residuos, de los efluentes urbanos, residenciales, urbanos, industriales, etcétera, también nada. Una pequeña muestra, de nuevo, sin intención de que sea exhaustiva, ni mucho menos, pero nada, una pequeña muestra del enorme potencial que hay por ese lado. Pero también hay un lado B en todo esto. Y vamos a ver, incursionar un poquitito por ahí. Esta evolución de las cosas, diría, donde veíamos ahí la evolución de los consumos o del uso de recursos energéticos, tiene su otro costado. Tiene su otro costado que se ve reflejado en múltiples aspectos, ¿no? Acá solamente para mencionar algunos, ¿no? de todo eso. Las nuevas tecnologías, en cualquier ámbito, si quieren podemos hablar de las nuevas tecnologías en materia de energía, es mi campo más cercano, más afín, en que me muevo
un poco todos los días, más cercano, las energías renovables, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí empezamos a hablar y empezamos a discutir de otras cuestiones. Empezamos a discutir de los materiales necesarios para la producción del equipamiento, las tecnologías vinculadas a energías renovables. Pero no solo eso, vehículos eléctricos, etc. Entonces empezamos a ver el lado B de los nuevos desarrollos y la innovación. ¿Qué tiene que ver entonces con la extracción de los minerales? ¿Qué tiene que ver con el uso del suelo, del agua? ¿Qué tiene que ver con los balances energéticos cuando uno mira todo el ciclo de vida de una determinada tecnología, de un determinado producto? ¿No? Cuando uno mira desde el comienzo, de dónde saco los materiales, cómo los proceso, cómo los transporto, cómo fabrico, etcétera, y qué hago al final cuando ese equipo, cuando esa tecnología se terminó su vida útil. ¿Qué hago al final de eso? Entonces, ¿cuál es el balance energético? ¿Cuál es el balance energético de producir este bidoncito de biodiesel? ¿Qué pasó desde que planté el poroto de soja en algún lugar y creció y lo cultivé, después lo coseché, después lo procesé, etcétera, y termino con el bidoncito de biodiesel? ¿Qué pasó con la energía ahí? No voy a hacer cosa de que según cómo sea ese proceso, toda la energía que usé en el proceso es más que la energía contenida en el barrilito de biodiesel. Se los digo porque pasa. Y pasa en muchas situaciones. Ahora, ¿por qué estamos dispuestos a eso? ¿Por qué hacemos eso donde consumimos más energía de la que tenemos? Porque el biodiesel nos da felicidad. El biodiesel nos permite, por ejemplo, venirnos en auto hasta Tandil. Todas las otras formas de energía están de otras formas, valga la redundancia, y no me permite eso. Entonces somos capaces de pagar ese precio. ¿Qué pasa con las emisiones de gases de efecto invernadero? Porque ese barrilito de biodiesel supuestamente era para sustituir los derivados del petróleo. Pero todas las emisiones a lo largo del ciclo de vida de ese biodiesel, de producir ese barrilito de biodiesel, generan o pueden, depende cómo se haga, depende cómo sean los procesos, hasta llegar al barrilito de biodiesel, pueden tener más emisiones de las que estoy sustituyendo después por reemplazar los derivados del petróleo. ¿Pasa eso? Sí pasa. ¿Pasa siempre? No. Depende de cómo es el proceso. Depende de dónde parto, depende cómo fue esos procesos agrícolas al principio, cómo fue todo lo demás, cómo fue el transporte entre las distintas etapas de ese ciclo de vida, etc. Así que ahí aparecen, y seguimos, ¿no? Impactos en la salud. Resultó que a lo largo de todo ese ciclo de vida fui generando residuos, fui generando efluentes. ¿Qué hice con eso? ¿Puedo tener impactos en la salud? ¿Puedo alterar el paisaje? Acaban de instalar una central eólica muy cerca de la ciudad de Olavarría, tal vez demasiado cerca de la ciudad. Está generando algunas molestias en ese sentido. Este ya no es el paisaje que tenía la gente en la ciudad de Olavarría. Ya no es el mismo. Algunos podrán valorarlo a favor, pero hay otros que no. Sustitución de puestos de trabajo. ¿Qué pasa con la robótica? ¿Qué pasa con la inteligencia artificial? En eso, ¿qué pasa con los conflictos que se generan? De nuevo, a lo largo de todo el ciclo de vida, porque vamos por los autos eléctricos, que son muy lindos, ¿no? Uno lo ve y la verdad que son muy lindos, pero para llegar a ese auto eléctrico tuviste que irte a la puna a sacar litio. Y nadie sabe lo que pasa ahí, o muy pocos saben lo que pasa ahí. Y si resulta que hay conflictos, si resulta que hay gente que vivía ahí. Entonces, ahí aparecen una cantidad de cosas que la economía, los economistas, le llaman externalidades. Es todo aquello que queda fuera del análisis económico. Claro, el análisis económico, el análisis costo-beneficio, se reduce a sumar y restar plata. Sumo, resto, ¿no? Costo-beneficio, hago la ecuación, hago algunas cuentas más, y entonces voy para adelante o no voy para adelante. Todo lo demás son externalidades. Los gases de efecto invernadero a lo largo de los últimos 200 años, si quieren tomar más corto el periodo lo podemos hacer, pero son los últimos 200 años, ha sido una externalidad para la economía.
Y las externalidades, como todos sabemos también, las paga otro. En el caso de los gases de efecto invernadero, que generan calentamiento global y el cambio climático que se convirtió en crisis, lo pagamos todos. Entonces, ahí hay algo que hay que atender. ¿Por qué voy a estar dispuesto yo a que la cementera de Loma Negra, por el solo hecho de que su ecuación costo-beneficio le dé más beneficiosa, usa carbón en su horno? ¿Por qué? ¿Atendieron al problema que genera el carbón con el cambio climático? ¿Atendieron el problema que genera el carbón con la salud de las poblaciones cercanas? Es una externalidad. Se escucha decir una y otra vez, es una externalidad, que la pague otro. Entonces, metámonos un poquitito y recorramos un poco el rol de la tecnología. Y me gustaría mostrar de nuevo esta gráfica que la vimos hace un ratito, pero ahora con otra connotación. Esta gráfica es de emisiones de dióxido de carbono. Podría haber elegido otro indicador, pero como estamos un poco vinculándolo con la crisis climática, tomamos este, ¿no? De emisiones de gases de efecto invernadero, en particular el CO2, el dióxido de carbono. Y vemos que la curva sigue y sigue subiendo desde hace unos cuantos, son 60 y pico de años, en realidad es más todavía, pero acá está desde 1960. Sigue creciendo a excepción... No, estas son año por año. Año por año. Estábamos en el 1960, se emitían 2 y pico de dióxido de carbono. Estas son gigatoneladas de carbono, ¿no? Acá en vez de dióxido de carbono usan carbono, pero hay que multiplicar por 3 y moneda, bueno, ya lo saben, para transformar un átomo. Pero es año por año cuánto se emite. Y lo cierto es que, como digo, no deja de subir, no deja de crecer, a excepción de 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5 momentos a lo largo de ese último medio siglo y un poco más. Y esos 5 momentos, que son la primera y la segunda crisis del petróleo, la disolución de la Unión Soviética, la crisis financiera de 2008, ¿se acuerdan? Bueno, muchos se acordarán, Lehman Brothers, demás, y por supuesto el COVID, la pandemia del 2020. Son 5 momentos, son los únicos 5 momentos en que la curva esta que va creciendo, 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 por un periodo muy breve, se aplana, en algún momento incluso cae, pero por lo menos no crece. Son los únicos 5 momentos en que esa curva decrece temporariamente. Ahí. Y son los únicos 5 momentos que tienen en común ¿qué? Lo que tienen en común es que son los 5 momentos donde la producción y el consumo de bienes y servicios se frenó. Entonces uno dice, bueno, es lógico eso, es lógico eso, pero ¿y el resto del tiempo qué pasó? Porque en el resto del tiempo hubo desarrollos e innovaciones extraordinarias. Hubo desarrollos, pero desde la, miren, acá solo traje algunos nomás a modo de recordatorio, pero no son todos. La aviación comercial, la revolución verde, en el mismo periodo de tiempo, la televisión, la energía nuclear, los chips y la computadora personal, la robótica industrial, las energías renovables, modernas, ¿no? Porque energías renovables se usan. Internet, teléfonos inteligentes, vehículos eléctricos, inteligencia artificial. Nada de todo esto movió la curva, la otra curva. Entonces, vinculo ahora con lo que decíamos antes. ¿Cómo es esto? Todo este desarrollo y no fuimos capaces de mover la curva. Y no se movió. Los únicos 5 momentos donde esa curva se movió tenían que ver con lo que les acabo de contar. Son momentos de la historia por cosas que no queremos, porque no queremos ni pandemia, ni crisis económica, ni nada. No es que estamos diciendo, entonces hay que ir por ahí, hay que hacer más pandemia, no estamos hablando de eso. Simplemente estamos diciendo que el único momento donde ese indicador frena un poco es cuando la rueda
llamémosle así, de producción y consumo de bienes y servicios, se paró un poco. Y todo esto, y ahora vamos a meternos, ¿y qué pasó con todo esto entonces? Muchas de estas tenían la promesa de que justamente iban a revertir el problema. ¿No? Entonces ahora vamos a poder seguir creciendo, no económicamente, pero entonces vamos a usar menos recursos. Para fabricar este micrófono, entonces lo vamos a hacer ahora, pero usando menos recursos, porque la tecnología, porque la robótica, porque la inteligencia artificial, porque el teléfono inteligente. Y no está ocurriendo. Entonces, me gustaría traerlos acá, tal vez sea un poquito así como para mostrarlo en esta presentación, pero me voy a animar a contárselos. Esto es, bueno, muchos le llaman la identidad de Kaya. No sé si habrán escuchado hablar de eso, pero son qué factores están involucrados en forma directa con las emisiones vinculadas al uso de los combustibles fósiles. Y son cuatro cuestiones que están directamente involucradas, 4 factores. Yo puedo desagregar las emisiones en 4 factores, muy sencillo. Uno es la población, que vemos ahí que va creciendo. El otro es lo que se llama intensidad energética. ¿Cuánta energía necesito para producir una unidad de PBI, de Producto Bruto Interno? ¿Cuánta energía necesito para producir una unidad de PBI? Y es extraordinario eso, porque como lo ven acá, es a ver si lo puedo señalar, es esta línea que viene bajando, y bajó la cantidad de energía para producir la misma unidad de PBI, o sea, este micrófono, bajó a la mitad. ¿Por qué? Por todos esos avances tecnológicos, inteligencia artificial ahora, o todos los que quieran. Y es extraordinario. Acá está, bajó en los últimos 60 años, bajó al 50%. De nuevo, la cantidad de energía que eso es desarrollo tecnológico, innovación, eficiencia, etcétera, etcétera. Todo eso está ahí y se dio y es verdad. Ahora miremos los otros 2 factores. El otro factor es lo que se llama intensidad de carbono, es cuántos combustibles fósiles o cuánto fósil, ¿sí?, hay en la energía que utilizo. Y si se fijan, es más o menos constante, baja un poquito en algún momento, porque bueno, un poquitito más de renovables, pero es muy poco, como ven ahí, es casi constante. Y el cuarto factor es el PBI, bueno, ahí está en inglés, ¿no? El PBI per cápita. Ahora, el PBI per cápita pasó de 0, bueno, acá está todo referenciado a este año, ¿no? Pero en este periodo aumentó casi el 200%. Entonces, pero ¿cómo es esto? Yo estoy diciendo que he mejorado enormemente mi eficiencia, mi innovación, mi desarrollo tecnológico, etcétera, etcétera, y finalmente el PBI aumentó y como resultado las emisiones aumentaron casi el 250%. Conclusión de esto, si es que se puede sacar una conclusión, borro, no es conclusión, pero una primera lectura, vamos a ponerlo en esos términos. Una primera lectura. Esa mejora en eficiencia, tecnologías, innovación, etcétera, no alcanzó a contrarrestar 2 cuestiones: el crecimiento de la población y el crecimiento del PBI per cápita. PBI per cápita es lo que producimos, ¿no? Y después consumimos también. Entonces, esa mejora enorme en desarrollo tecnológico no llega a contrarrestar la relación combinada, si quieren, del crecimiento de la población y del PBI per cápita. Hay más población y cada individuo de esa población consume más, en promedio, porque además ya sabemos, ya me lo están diciendo, lo estoy viendo en las caras, hay algunos que consumen más y otros a lo largo de estos 60 y pico años consumen menos. Pero en promedio, a nivel global, el PBI per cápita subió el 175%. Pero entonces, ¿qué pasa ahí? Se las complico un poco más.
Algunos empiezan a ver y a analizar desde hace en realidad un tiempo largo, pero cada vez va tomando más fuerza, que esas mejoras en intensidad energética que tiene que ver con este desarrollo tecnológico, innovación, etcétera, en realidad terminan empujando ese PBI per cápita para arriba. Que sea más eficiente a la hora de producir bienes y servicios, en realidad termina empujando esta curva para arriba. Entonces, lo que es genial y fantástico, que usemos menos energía para la misma unidad de PBI, al mismo tiempo me empuja esa otra variable para arriba. Con lo cual, el resultado es que conocemos. En este caso, puede ser emisiones, pero esto mismo lo puedo hacer para cualquier otra situación. Uso del agua, uso del suelo, uso de recursos minerales, etc. Y todos me terminan dando una situación parecida. Entonces, de nuevo, ¿cuál ha sido el rol de la tecnología? ¿Cuál ha sido el rol de la tecnología? Porque esto es extraordinario, pero en definitiva lo que parece ser es que esto me está empujando esto para arriba. Así que veamos un poco entonces. Esto que les cuento, que les comento, adquirió un nombre que se lo conoce como así, como el efecto rebote. Y que en realidad tiene un origen, por ahí alguno de ustedes lo ha escuchado o lo conoce, que tiene un origen en realidad muy anterior, ¿no? Por mediados del siglo XIX lo planteaba, ¿no? Y se lo conoce, han escuchado la paradoja, bueno, el nombre se escribe Jevons, ¿no? J-E-B-O-N, no sé cómo se pronunciará exactamente, pero es la paradoja de ese señor que en aquel momento empezó a percibir y decía, che, pero las máquinas que estamos para fabricar textiles, no sé, lo que sea, son cada vez mejores, pero cada vez usamos más carbón, planteaba este hombre. ¿Cómo es la historia? Yo pongo cada vez mejores máquinas, pero cada vez uso más carbón. Eso, planteado en aquel momento, se traduce ahora como este efecto rebote y con esto que estamos describiendo. Entonces, este efecto tiene como varias dimensiones. Tiene una cuestión directa, que es una mejora tecnológica hace que inmediatamente yo consuma más de eso, o la población consuma más de eso, que ahora tiene para su fabricación una mejora tecnológica, que hace que pueda hacer que reduzca el costo, o lo que sea, o sea más eficiente y demás, ¿no? Entonces, la lamparita LED, un desarrollo extraordinario, que viene a sustituir a la incandescente, y por mucho, porque consume 6, 7 veces menos, pero claro, está buena la lamparita LED, mira, no consume nada. Entonces, antes tenía una, ahí colgadita ahí, y ahora, y si ponemos unas en el balcón y, ¿no?, iluminamos el frente de la casa, está bueno eso, y está bueno, queda bien. Entonces, donde tenía una incandescente, tengo tal vez no 7 LED, tal vez tenga más de 7 LED. Ese es un primer fenómeno que ocurre todo el tiempo. Todo el tiempo estamos generando y produciendo cosas de manera más eficiente que se traduce rápidamente en un mayor consumo de eso. Tiene también un fenómeno indirecto, un poco más indirecto, si se quiere, ¿dónde estamos? Que es que un determinado desarrollo, una determinada innovación me hace ahorrar a un individuo o a una empresa, me hace ahorrar, y entonces eso me permite generar otras cosas o comprarme otra cosa que antes no la podía comprar. Pero ahora tengo una capacidad de ahorro porque la lamparita LED me hace ahorrar energía eléctrica y pago menos la factura de luz, entonces con eso termino comprando otra cosa que antes no iba a comprar y termino consumiendo algo que antes no iba a consumir. Bueno, entonces ahí estoy en un efecto indirecto. Y hay una tercera componente, una tercera dimensión que tiene que ver con efectos transformacionales. Antes tenía que estar cerca del lugar donde trabajaba, porque si no el colectivo, y tenía que, bueno, los que alguna vez vivimos en el Gran Buenos Aires, trenes, colectivos, 1:30 en llegar. Claro, ahora me subo a un auto, aire acondicionado, buena radio, súper eficiente, me voy a vivir a otro lado. Y entonces transformo las ciudades y empiezan los desarrollos de conurbanos, etcétera, etcétera, y son efectos transformacionales que tiene eso. Hay un ejemplo
que es muy conocido también, que tiene que ver con el automóvil, ¿no? El automóvil de hace un siglo, muy ineficiente y demás, que se usaba a 15 kilómetros por hora, ¿no? Era para ir de acá, dar la vuelta a la plaza, ir a la panadería y volver. Consumía una determinada cantidad de combustible por año, ¿no? A 15 kilómetros por hora y yendo ¿no? a la verdulería y volvía y ya. Comparar ese auto con un auto actual es casi ridículo, ¿no? O sea, comparar los motores y la eficiencia, etcétera, de los autos modernos son maravillosos, son joyas mecánicas, etcétera, eléctricas ahora. Pero claro, ya no voy a 15 kilómetros por hora, voy a 140. Y ya no voy a la verdulería. Me voy a hacer las compras al shopping de Pilar. Desde acá, desde Tandil además. El consumo de ese auto moderno por año, la cantidad de combustible que usó por año, tal vez sea igual y tal vez sea mayor al auto de hace un siglo atrás. Ejemplo del efecto rebote o de la paradoja de este señor, muy claro y muy medible. ¿Por qué es medible? Hay una gráfica ahí que lo muestra. Así que, nada, esto nos lleva a darle una vuelta de tuerca más a este análisis que es, creo, interesante para empezar a pensarnos un poco en este rol entonces de la tecnología, y que tiene que ver con algo que también se conoce como la teoría de Kuznets, ¿no? Muchos también deben conocerla, ¿no? Kuznets decía así, sintéticamente, y perdón si no lo digo con la precisión, ¿no? que por ahí merece, pero Kuznets decía que las sociedades, a medida que se hacían más ricas, acá abajo es el ingreso per cápita, o sea, la riqueza de una sociedad, iban a consumir más recursos hasta cierto punto. Y llegado a ese punto, ¿no? de bienestar y de satisfacción en términos de bienes y servicios, etc., esa misma sociedad, sus individuos, entonces iban a tener un comportamiento así, se iban a seguir enriqueciendo, pero utilizando menos recursos gracias a nuevas tecnologías, desarrollos tecnológicos, innovación, etc. Entonces, esta teoría, la teoría de Kuznets, que pareciera que está complicada porque no se lleva bien con lo que acabamos de decir. Lo que acabamos de decir más bien tiene esa forma, que a medida que nos hacemos más ricos y hay más desarrollo tecnológico y demás, el uso de los recursos parece que está creciendo. Y también es medible. Entonces, ¿dónde está la verdad? ¿Es Kuznets que tenía la verdad o lo que está pasando? Entonces, miremos los números reales. Miremos los números reales. Entonces, vamos a los números reales, a lo que pasa en el mundo. Entonces, lo que ven acá, yo voy a contar una nada más, porque son muchas, es lo siguiente. Esto que está acá son, en el eje vertical, son las emisiones per cápita de gases de efecto invernadero. Y lo que está acá es la riqueza del país. Y esto está hecho para todos los países del mundo. Cada circulito es un país del mundo. Los amarillitos son los países más pobres. Los naranjas un poco más ricos, los bordeaux de renta media, los celestes de renta más alta y los azules más ricos. Entonces, lo que se ve, esto que está acá son las emisiones vinculadas a la energía, vinculadas a producir energía eléctrica y a producir energía, etc. Ya estoy, me queda muy poquito. No, dale, vale. Lo que se ve, a ver si lo pueden ver conmigo, es que a medida que justamente que las sociedades se hacen más ricas, que los países son más ricos, se ve que va creciendo, en este caso, no es el uso de recursos, pero es un equivalente que es las emisiones de gases de efecto invernadero per cápita. Nunca se ve que esto vuelva a bajar, como diría el amigo Kuznets. Lo que se ve es esta parte de la curva, no esta segunda parte de la curva.
esta es como la primera parte. Ni les digo en este segundo cuadrito, esto es para el transporte. Estas son las emisiones vinculadas al transporte. Los más pobres, los menos pobres, renta media, más rico y más rico. Lo que se ve en la parte izquierda de, de lo de Kuznets, no la otra parte. O sea que si seguimos, vemos, el único que cambia es este que está acá, que tiene que ver con el sector del uso de la tierra, la agricultura y el uso de la tierra, porque pasan otros fenómenos ahí. Los más pobres son los que más emiten porque dependen del uso de la tierra más que los de los países más ricos. Pero en todos los otros sectores, y este último, que es a nivel global, o sea, todos los sectores juntos, acá este último, lo que se ve es la parte izquierda de la curva de Kuznets. Entonces, la realidad está mostrando otra cosa. La realidad está mostrando que por más que use menos recursos, energía, materia y energía para producir este micrófono, si uso menos, es verdad, para producir un micrófono, pero lo que termino haciendo es produciendo más micrófonos y que cada uno de nosotros tenga un micrófono. Entonces, nada, simplemente es plantear esta situación y quiero ya aclarar una cosa, ya, lo digo porque por ahí seguramente esto, aparte creo que se está grabando, así que lo quiero dejar bien claro. Nadie acá está en contra del desarrollo tecnológico, ni de las innovaciones, ni de la inteligencia artificial, ni nada de eso. Lo que estamos planteando, en todo caso poniéndolo sobre la mesa para pensar, para discutir, es qué uso hacemos de todo eso. ¿Qué uso le damos a todo ese desarrollo extraordinario del que estamos hablando? Porque nadie puede decir que un teléfono inteligente es la cosa más extraordinaria que haya alguien pensado alguna vez, que tengo acá en el bolsillo. Nadie pone en duda eso. El tema es qué uso estamos haciendo. Mientras estoy charlando con ustedes, estoy comprando un par de zapatos en Alibaba, que no podía hacer antes, porque antes tenía que esperar terminar la charla, ir a la zapatería cerró, uy, no, lo dejo para el lunes, y finalmente no me los compraba, a lo mejor porque ni siquiera los necesitaba mucho. Con Alibaba lo compro ya mientras estoy charlando con ustedes. Y llego a casa y los tengo ahí. Entonces, digo esto porque que nadie esté pensando, bueno, este tipo que quiere, ¿no? Que quiere. No, sí, desarrollo, innovación. La pregunta es ¿para qué? La pregunta acá es ¿para qué? La historia, y ya para cerrar, la historia muestra, cuando uno mira el consumo de energía primaria global, es un indicador clave del consumo de energía porque es el que después es el que la columna vertebral, ¿no? Si la energía después sostiene todo el resto, ¿no? Así que ahí es el esqueleto. Entonces, cuando uno mira esto, después va a mirar todo lo demás. Y lo que uno ve, se va al inicio de la revolución industrial, lo que ve es esto, ¿no? Primero la madera, ¿no? Y las distintas formas de biomasa alimentando esa revolución, ¿no? Esa producción que quería ser creciente, pujante, etcétera, y claro, no alcanzaba, porque ¿no? Si vos cortás el árbol y no esperás que crezca el otro, el que le sigue, finalmente te comiste todo el bosque, ¿no? Así que ahí está clarísimo. Y eso fue lo que pasó. Se comieron el bosque de Inglaterra, del norte de Europa, después vinieron acá, la forestal se llevaba, ¿no? El quebracho del Chaco. Y así sucesivamente. Hasta que aparece el carbón, ¿no? Aparece el carbón y entonces ahí nos liberamos, ¿no? De ese corsé, ¿no? Esa prisión que son los recursos naturales. Ahí nos liberamos. Y nos seguimos liberando hasta que aparece el petróleo, el gas y explotó. Y de nuevo, remarco la forma de la curva, que era la misma que veíamos antes cuando veíamos al principio las emisiones, etc. Y ahí está, acompañada esa curva con esos combustibles fósiles que tanto nos generaron, por ejemplo, emisiones de gases de efecto invernadero, con lo que ya vimos. Y esto, que aparecen acá, cada uno de estos, son los distintos minerales que se vienen usando desde mitad del siglo pasado hasta acá, y no sé si lo vieron, si lo quieren lo hacemos de nuevo, ¿no? Pero cada una de las curvas, ¿qué forma tiene? Estos son los minerales que acompañan ese crecimiento en el uso de recursos energéticos. Todos igual.
Y para los que nos gusta así la farándula y eso, me encanta hablar de un divorcio. Y es un divorcio que nos complicó, ¿no? Que nos complicó y que tiene que ver con un modelo de desarrollo sostenido por esos combustibles fósiles, ¿no? Con esa forma que nos lleva a todo que sea exponencialmente creciente, y si no es así, casi que es un fracaso, ¿no? Para una industria, supongo para la que estamos acá, ¿no? Al gerente se le llevan curvas que son siempre así. Cuando la curva tiene otra forma, es un fracaso. Casi que en nuestras vidas pasa, ¿no? Tenés un autito más chiquito cuando sos joven, si podés, después, o bicicleta, después tenés un autito más chiquito, después uno más grande. Y si más grande volvés a tener una bicicleta. Y así que ese modelo de desarrollo, lineal, más que lineal, exponencialmente creciente, separado y divorciado de los ciclos naturales de un planeta que es finito y que es cíclico, vuelvo a decirlo. Y ahí empieza el problema, ¿no? Nos hicimos petróleo dependientes. Ustedes saben que los recursos que están disponibles para una comunidad, para una sociedad, delinean la forma de vida, la organización de esa sociedad, su cultura, etcétera, ¿no? Aquellas sociedades que dependían de la tierra, del agua, o de que dependían de la caza, de la pesca, ¿no? Toda su cultura giraba alrededor de los recursos que tenían disponibles. Para nosotros nos delineó el petróleo. Vivimos y pensamos con un barril de petróleo en la cabeza. Y es difícil salir de ahí, ¿no? Las infraestructuras, las tecnologías, ¿no? Yo llego a casa esta noche, no sé si ya juega Argentina, a la selección, y ¡tac! A las 9 de la noche prendés la tele, está el estadio iluminado, 9 de la noche, no importa si es verano, invierno, está el estadio iluminado, y yo sentado con la televisión que se prende perfectamente a las 9 de la noche. No importa si es día, si todavía hay sol, si hay viento, si no hay viento, si es invierno, verano, enero, marzo, lunes o martes. No importa nada. ¡Tic! Prendí y todo funciona. Eso se sostiene porque hay un barril de petróleo atrás. ¿Cómo acompañó el sistema científico-tecnológico? Yo diría el sistema educativo en su sentido más amplio. ¿Cómo acompañó esto? Bueno, lo acompañó más que lo acompañó. Nació para sostener este sistema y es totalmente funcional a él, ¿no? La mayoría de las cosas que enseñamos y que hacemos tienen que ver con mejorar algo para mejorar, en definitiva, la productividad y para mejorar la rentabilidad y así, y ir un poco más rápido si se puede, y producir más rápido, ¿no? Y las máquinas herramientas, y la robótica. Entonces ahora vamos a producir, no 100 autos, 150, y ahora 250, y que cada uno tenga un auto más. Y el sistema científico-tecnológico, de nuevo, ha sido, yo diría, más que funcional, es parte de eso. Y me gusta a veces mostrar cómo trabajamos ahí, ¿no? Partimos de sistemas complejos que los vamos subdividiendo, entonces ahí empieza toda la compartimentación, si es que se dice así, de los saberes, ¿no? Las disciplinas, el saber, ¿no? Disciplinar, todo, ¿no? Entonces ahora viene la profesora de biología. No, pero recién se fue la de castellano, pero no tiene nada que ver, la de castellano con la de biología no tiene nada que ver. Y entonces vamos subdividiendo y subdividiendo, ¿no? La especificidad. No, somos doctores, soy doctor, pero no, soy doctor en cómo fabricar la perilla, no el micrófono, la perilla del micrófono, ¿no? Y finalmente, como ocurre ahora, y hay dos cosas que decimos, ¿qué está pasando acá? ¿Cómo? ¿Las chimeneas de las fábricas terminaron impactando en la salud? ¿Las chimeneas en la salud? ¿Cómo vinculo eso? Si la Facultad de Ingeniería no sabe ni dónde está la Facultad de Medicina. Ni se hablan los ingenieros y los médicos. Ni se conocen. Y dentro de una misma universidad, les propongo que me digan dónde queda la Facultad
de humanas, pregúntenle a Olavarría dónde queda la Facultad de Humanas de la propia Universidad Nacional del Centro. Ni saben dónde está. Ahora, el mundo es definitivamente inter, multi, transdisciplinar, por definición. Así que ahí también hay algo para pensar. Así que con eso, nada, terminar diciéndoles que hay un sistema económico que genera externalidades que en algún momento va a haber que atender, porque es un sistema económico que usa recursos no renovables, que usa la naturaleza, que usa servicios ecosistémicos, que genera residuos, efluentes, emisiones de gases de efecto invernadero, y que funciona sobre un solo planeta. Funciona ahí y no en otro lado. Y que tiene un sol que lo alimenta y nada más. Así que, ¿qué hacemos con la tecnología en ese contexto? No sé. Yo, para terminar, me gustaba, nada, uno imaginaba cómo sintetizar, ¿no? Entonces me gustaba mostrar que vivimos así, ¿no? Como en una cosa, bueno, lo veníamos diciendo, una cosa media cuasi rectilínea o cuasi exponencial, etcétera, y me preguntaba cómo encaja esto con ese mundo. Y, no sé, no tengo respuesta, por supuesto que no, pero la veo difícil. Lo que sí les digo es que yo la veo difícil. Así que nada, eso era lo que quería compartir con ustedes. Encontré un texto que también lo resume un poco, ¿no? El planeta gira y gira y no hace más que girar, y nosotros con él, el día y la noche, las 4 estaciones, eso es todo lo que hay. Gracias. Muchas gracias, Gabriel. Lo dejamos encendido porque va a haber preguntas seguramente. Muchas gracias. Gracias. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Algún comentario? Muy bien. Los que están en Zoom, recuerden que tienen habilitado la cajita de preguntas y respuestas y las vamos a hacer. ¿Qué tal? Gracias por la exposición, muy clara, muy interesante. Tengo varios comentarios. La última curva podría ser la vida media del mundo. Pasamos de 45 años a principios del siglo XX a casi 78 ahora. Con lo cual, en concordancia con el aumento de la energía, fue el aumento de la vida media. Eso también es medible. Había una partecita que quedaba plana entre el 11 y 12 que se había quedado, era en la parte de las energías, cuando mostrás, hay un glitch, que es esa parte que es interesante saber también qué pasaría. Y la otra es, cuando tomás la decisión, en teoría de decisión, cuando tomaste la decisión de hacer algo, uno lo compara con el costo de no hacerlo. A principios del siglo XX, el mundo tuvo que acudir en ayuda de México y la India porque se morían de hambre. La revolución verde salva al mundo porque es la primera vez en la historia humana donde se produce alimento a mayor velocidad de que lo requiere la humanidad. El costo de no haber hecho eso es que probablemente todo lo que tenemos canas ahora, y vos mismo no estarías dando la conferencia. Entonces, ¿contra qué comparamos qué es lo óptimo y la cosa? Porque somos humanos viviendo en este mismo mundo que es el único que tenemos y yo lo quiero muchísimo. Tendríamos que compararlo las cosas también con qué sé yo, no sé, consumo de carbono, consumo de agua, las curvas de varias cosas, no solamente la de emisiones, porque cuando vos comparás todo en general, te llevas mucha sorpresa, cuando incorporás el agua y otras cosas. Entonces, el costo de no hacer las cosas es enorme. Entonces, lo único que podemos esperar es tratar de bajar todo, hacer lo mejor posible. Y bueno, Malthus decía que nos íbamos a morir de hambre todo para el siglo XIX, fin del siglo XIX, principio del siglo XX. Nos salvó la tecnología. Esta discusión la hemos visto muchas veces ya. Entonces, yo soy un convencido de que, a pesar de todo, no hay esclavitud como hace 50 años. Hemos mejorado en muchas cosas. No es lo óptimo, no sé, ¿quién puede decirnos que es lo óptimo? Pero no lo hacemos tan mal, ¿eh? Gracias. No sé si... gracias, buenísimo.
que comparto que no hemos hecho algunas cosas tan mal, otras más o menos, otras sí. Sí, lo que decís es cierto en algunos puntos. Lo que uno se pregunta, yo recién hacía una pregunta que a mí me gusta mucho, ¿no? Plantearla todo el tiempo, es ¿para qué hago? ¿No? Cierto que si uno piensa en que tenés que alimentar el mundo, bueno, usamos por alimentos. Vamos por más alimentos y demás. Y es cierto que se redujo la pobreza extrema y las hambrunas y eso, pero a veces sospecho que hay algo más también ahí atrás. Entonces ahí es un poco lo que me parece que intentás decir es cuál es el punto medio, ¿no? ¿Para qué? Porque, digamos, cuando Argentina dice, tenemos que alimentar 400 millones de personas y tenemos... Y más o menos, porque lo que producimos de alimentos, o la producción de alimentos del mundo es suficiente. El problema no es la cantidad, el problema es el acceso. Claro. El problema entonces es el acceso. Y entonces digo, no, produzco soja porque tenemos que alimentar el mundo. Estamos alimentando el mundo con la soja porque cuando el precio del biodiesel sube, en lugar de producir aceite de soja o poroto de soja, produzco biodiesel, que hasta donde yo sé no se come. Entonces, hay algo más ahí atrás, ¿no? Hay algo más. Entiendo el punto, está bien, pero a mí me parece que salimos a buscar el litio, trayendo cosas que se me vienen a la cabeza buscando un poco, hay un intercambio. Vamos a buscar el litio. Y ahí va de nuevo la respuesta. ¿Para qué? No, porque los autos eléctricos, entonces nos van a reducir las emisiones. ¿Es eso? ¿O es para los autos eléctricos de Elon Musk en Tesla? Y es para alimentar los 300 millones de autos que tiene Estados Unidos de litio. ¿Es eso? Entonces, ¿para qué voy a buscar el litio? Entonces, ¿se necesita reducir las emisiones? Sí. Ahora, ¿cómo? Para alimentar que los señores vayan y entren y manejen 2 horas para entrar y salir a la ciudad de Nueva York. ¿Esa es el fin del litio y toda la tecnología del litio y la batería del litio? Entonces, es cierto, pero me parece que lo que se está dando es justamente, es otra cosa. O lo que se está buscando es otra cosa. Yo no sé si se soluciona el problema con los Tesla de Elon Musk. La verdad es que no lo sé, me parecería que no. En todo caso, alguien me podrá decir, se reducen las emisiones, pero te metes en otro territorio, el territorio de los minerales críticos, el territorio del uso del agua, la conflictividad que eso genera, te metes en otros problemas. Entonces, me parece que está buenísimo el punto. Me parece que lo que uno está viendo, que hay otras cosas. Y que la primera pregunta es ¿para qué? Entonces, paremos la pelota, pensemos ¿para qué estoy haciendo esto? ¿Para qué quiero las energías renovables? No, porque vamos a sustituir entonces las centrales térmicas a carbón y entonces vamos a poner centrales solares y eólicas. ¿Sí? ¿Qué? ¿Para alimentar el shopping Alto Palermo? ¿Para eso era la energía eólica? Entonces hay algo ahí que no me está cerrando. Porque si querés sostener este modelo de producción y consumo exponencialmente creciente, que arrastra un montón de cosas, como veíamos ahí, cantidad de materia y energía, y agua y suelo, ¿eso lo vamos a sostener con qué? Entonces, sí, Malthus estaría equivocado en algún punto seguramente, pero hay algo que no cierra. Hay algo ahí que no cierra. Pero no, buenísimo el punto y es para debatirlo, ¿no? Por supuesto. Gracias. El micrófono no hablemos porque se pierde la gente de Zoom. ¿Sí? Se quedó sin batería. Ahí está. Por allá atrás hay una pregunta y te viene a ¿Querías agregar algo? Tenés un socias. Gabriel Blanco también es decano de la Facultad de Ingeniería en La Matanza. ¿De dónde? De la Universidad de La Matanza. Ah, sí, escuchaba. No sé qué pensará después.
Estoy bien. Gabriel, espera para la respuesta por este mic. ¿Sí? Bueno, Gabriel, muy interesante tu presentación. Te habla Pedro Arón del Centro para el Estudio de Sistemas Marinos del CONICET. De alguna forma, digamos, se me cayó una idea potente que, en definitiva, digamos, el concepto era la única forma de controlar este problema de las emisiones, del consumo excesivo de recursos, etcétera, es con el control poblacional humano, digamos. Bueno, vemos que algunos países están de alguna forma amesetando esa curva de crecimiento, Argentina dentro de ellos, pero con esos gráficos que mostraste recién, me pinchaste el globo. Y veo que probablemente por más que la población se estabilice o incluso se reduzca, y es probable que el PIB per cápita siga creciendo, porque van a aparecer nuevas fuentes de energía, se está hablando de un montón de fuentes de energía, y pretendemos que en algún momento sea infinito el suministro de energía, fisión nuclear, bueno, un montón de novedades tecnológicas. Entonces, bueno, ahí me planteo el problema, lo dije más temprano en otra charla, probablemente el problema es la naturaleza humana. La naturaleza del hombre, del animal, digamos, que requiere y quiere consumir cada vez más, no importa, digamos, es nuestra naturaleza. Y eso me lleva a engancharlo con un poco la temática general del Congreso, que es la inteligencia artificial. De alguna forma, para algunos ilusos, como yo, es una promesa de un mundo mejor administrado, de alguna forma de desacoplar la naturaleza humana de lo que sería más eficiente, mejor para el planeta, quizás mejor para el conjunto. Pero bueno, lamentablemente también a lo largo del Congreso hemos visto que en realidad la inteligencia artificial, bueno, está basada en la inteligencia humana y la emula. O sea, no vemos que realmente la inteligencia artificial nos vaya a ayudar a construir ese mundo más eficiente, más sustentable. Bueno, no sé, es simplemente un comentario, algo para pensar. No sé si tenés algo para agregar. Pero hay una cosa que no sé si tanto por lo menos hay otro elemento. No, decía, bueno, gracias, ¿no?, por el comentario. La verdad que muy buenos todos estos aportes para seguir pensando otras cosas. Yo coincido en parte, pero decía recién que hay otro elemento, ¿no?, que me hace dudar de que esto de que la naturaleza humana sea la de tener más bienes materiales, así por definición y porque está en nuestros genes. De hecho, eso es muy dudoso, porque los genes humanos vienen de otros tiempos donde eso no era así. Pero lo que me hace dudar, viniendo a la actualidad, es si esa vocación por acumular bienes materiales es genuina o está impuesta. A mí me da la impresión de que hay tal vez un poco de ambas cosas, pero a mí me parece que no somos tan libres cuando elegimos, no somos tan libres cuando nos empujan desde todos lados y con mensajes monolíticos que nos empujan a consumir más, ¿no? La propaganda, en el peor sentido de la palabra, es eso. Y nos empujan y nos crean necesidades que no las tenemos y nos crean la necesidad de tener una u otra cosa y de salir a buscarla. Esas son necesidades creadas por una propaganda en el peor sentido de la palabra. Y cuando uno mira lo que pasa, uno lo empieza a ver clarito desde la propia series de Netflix, que te generan una necesidad que no tenías. Entonces, obviamente, la tenés que satisfacer. Entonces tenés que salir y tenés que ir al shopping Alto Palermo para poder cumplir. Pero yo lo que digo es que no estaría tan seguro de que es una cuestión genética de las personas. Pero
si vos ponés una población de bacterias y le das recursos, van a crecer exponencialmente hasta que se acaben los recursos. Es la naturaleza de lo vivo. Sí, puede ser con las bacterias, pero también se regulan las poblaciones de animales. Bueno, no voy a entrar en eso acá, pero se autorregulan las poblaciones también en función de los recursos disponibles. Incluso las poblaciones humanas, las poblaciones humanas anteriores, las primeras, se regulaban de acuerdo, ¿no? La cazadora recolectora, pero no quería entrar con eso porque tampoco es el motivo del coso ni mi tema, pero no es tampoco tan así. Puede ser las bacterias, porque por ahí son medias tontas, pero no siempre es así. Pero está buenísimo. Yo lo que agregaría es eso, lo que acabo de decir. No sé si somos tan libres en las elecciones que hacemos. Me parecería creer que no, que lamentablemente no, a pesar de que creemos que sí. Es muy hábil, la propaganda es muy hábil. Piénsenla, es muy hábil, sí. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por tu presentación. Te quería consultar concretamente datos, si los tenés, opinión, que supongo que sí la tenés, y información de dónde buscar datos fidedignos sobre el impacto de este crecimiento que está teniendo la IA y la necesidad de más energía para más procesamiento, con más capacidad, la cuestión del agua como refrigerante, y qué tan fidedignos o dudosos son las noticias que aparecen, que por ejemplo, la última que leí, en menos de 5 años se necesitaría el doble de la energía actual si sigue la tendencia de consumo actual de crecimiento, ¿no? Sí, hay buenos informes últimos. Mira, uno de los últimos es una de las agencias de Naciones Unidas. No es que estoy poniendo a Naciones Unidas en ningún punto, pero bueno, trabajan en general ahí, trabajan expertos que conocen los temas bastante bien, y acabo de sacar uno, creo que UNEP en particular, sobre esto. Sí, es preocupante, o sea, hasta cierto punto, porque es verdad, consumen energía, consumen agua para refrigeración, etcétera. No podría decirte cuán preocupante es a esta altura, ¿no? Habría que mirar bien estos informes y ver qué dicen ahí, cómo proyectan, ¿no? Cómo proyectan estas demandas que tiene la inteligencia artificial en términos de energía, materia y energía, básicamente, ¿no? Pero sí es verdad que hay un consumo adicional, hay algunos números, se está cuantificado también cómo está impactando en la cantidad de energía que se está consumiendo, etcétera. Ya hay algunas cuantificaciones en algunos informes. Este que te digo y otros que hay por ahí. En todo caso, no sé, a través de Verónica puedo pasar después alguno, si tenés. Pero, no. Bueno, acá por Zoom no hay preguntas, pero sí hay mucho agradecimiento y felicitaciones por la conferencia. Y acá vamos a hacer una última pregunta. Va a haber un espacio, obviamente, ahora en el café, luego de la sesión, donde podrán conversar y consultar, pero para poder avanzar en el programa. Así que con la última preguntita. Hola, mi nombre es Diana, yo vengo de la UNED de Costa Rica. Agradecerle, realmente me parece como muy relevante su perspectiva más macro de la situación de la tecnología, etc. Yo le quería preguntar en realidad por su posición o cómo veía usted como ese vínculo o qué posibilidades o límites ve para cambiar un poco las tendencias en el marco de un modo de producción capitalista, con un rasgo colonial fuertísimo, y quería un poco conocer cuál era su posición. Eso, gracias. Bueno, gracias también por la pregunta. A mí mira, me llevas un poco al comienzo, al primer comentario, que cuando yo decía en todo esto también veo algo, uno ve los números lo muestran, de producir bienes y servicios superfluos todo el tiempo, crean la necesidad, como decimos, y se genera, y eso genera riqueza, que después se verá cómo se distribuye.
ahí ya entramos en terrenos políticos, la distribución de la riqueza dependerá del sistema político de cada sociedad. En ese juego también hay algo que no hay que olvidar, que son las dependencias que se generan, ¿no? Las dependencias tecnológicas que se generan, porque está bárbaro los paneles solares y poner solares en el techo y qué lindo la energía distribuida, pero los paneles solares vienen de un solo país hoy por hoy. No tengo problema con ningún país, pero vienen de un solo país. No importa. China, Estados Unidos, no importa. Pero vienen de un solo país. Y eso definitivamente genera una dependencia. Entonces, tampoco tenemos que... El juego las discusiones estas que se dan en la COP y demás, y todo el juego de cómo atender la crisis climática y otras problemáticas, yo lo mencioné, las discusiones es alrededor de la tecnología. La tecnología, pero detrás de esa discusión es, yo te la vendo la tecnología. Vamos por la fisión nuclear, recién decían ahí. ¿Quién tiene la fisión nuclear? ¿Y para qué, de nuevo? La fisión nuclear es, de nuevo, la columna que después la tenés que llenar de minerales, de agua, de suelo, para producir todo lo que la fisión nuclear te va a dar de energía, que es una parte. Y te va a reducir emisiones, sí, es una parte. Una problemática que atender a todas. Y una de ellas es las desigualdades que genera el sistema. El sistema genera desigualdades no de ahora, no estoy discutiendo nada, simplemente lo estoy de nuevo trayendo a la mesa. Genera desigualdades y genera dependencias. Entonces, cuando vamos con las tecnologías, fantástico, veamos, paremos la pelota. Vamos a ver quién hace los autos eléctricos. ¿Quién los va a hacer? Entonces, de nuevo, alguien podrá decir, no me importa, mirá, que los haga China y nosotros se los compramos y estamos todos bien y somos felices. Puede ser. Puede ser. Acepto por lo menos la discusión. Pero tengámosla en cuenta, lo que se genera con eso. Lo que decís, sí, la preocupación, sé, para los que trabajamos en estos temas, la preocupación es enorme lo que se está dando. Porque evidentemente lo que está pasando es una suerte de consenso global de pisar el acelerador y ir por todo. No importa nada, la crisis climática no importa nada. La están vaciando de contenido cada una de las discusiones de los foros, de la COP30, el IPCC y cualquier otro foro de discusión de cualquier cuestión ambiental. Pero eso nada, para sacarse alguna pequeña barrerita que puedan tener, que son ese tipo de discusiones. Pero han decidido a pisar el acelerador y ir a arrasar con todo. Y vamos con todo, no importa nada. No importa nada. Y eso sí, a mí, bueno, o sea, a mí me preocupa en lo personal que eso sea así. Y que ha hecho que la sociedad no lo ponga en discusión. Hay un consenso de ir por todo y hay una manera muy inteligente de hacer que la gente esté mirando los dibujitos en el Instagram. Y eso, sí, no sé, a mí en lo personal me duele enormemente. La juventud, ¿no? Que iba a cambiar el mundo, y algunos sí, por supuesto, no todo es lo mismo, pero demasiado Guandanara en nuestras vidas. ¿Se entiende lo que digo? Bueno, gracias a todos.